tema de la incertidumbre y como decíamos, para avanzar, como decía usted, para avanzar en esos planes donde, bueno, se sienten, se puedan crear esas propuestas y al final avanzar también en un panorama donde siguen estando las sanciones, donde el tema de, bueno, de no saber si al final, bueno, Chevron se termina de ir o las negociaciones van a avanzar y puede haber otro escenario, es como, y medidas que a veces llegan, bueno, mañana Trump puede lanzar una nueva medida que también impacte la dinámica económica. Por ejemplo, esta semana veíamos bueno, el tema de la caída de los precios del petróleo y que al final también termina impactando en la dinámica en Venezuela. Mira, tú nombras a Trump, Trump se ha convertido en ese zancudo que estás comiendo y más o menos estás acomodando la casa y la cosa y haces así y se cayó la mesa. Todo lo que tenías planteado, la fiesta familiar, se te acaba. O el drama familiar, porque también puedes estar en un funeral y ese zancudo le das y se te cae hasta la urna. El tema de Trump, el tema del contexto internacional, que es muy volátil, no depende de nosotros. Bueno, nosotros tenemos que estar preparados para todos esos cambios de la dinámica global. Pero lo más preocupante no es Trump, que nos afecta muchísimo. Y lo más preocupante no es las relaciones, digamos, con China o el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que ha tenido también algunos impactos importantes, por ejemplo, en temas de fertilizantes para Venezuela, en fin. Pero ¿qué pasa con los problemas internos? O sea, que nuestra incertidumbre no es solo extraterritorial por la conducta de otros. Nuestra incertidumbre pasa por las propias decisiones nuestras. Y cuando digo nuestras, sin duda alguna, quienes ejercen los símbolos del poder desde el Ejecutivo tienen un mayor peso porque, bueno, al final son los que dictan la dinámica de la sociedad con las políticas públicas. Pero también quienes aspiran a formar parte o a liderar esos procesos, sus propias incertidumbres y sus propias dinámicas utópicas hacen esto total y completamente digamos, casi un oscurantismo, casi que necesitas es una bola de cristal para saber si mañana, por ejemplo, te paras porque hoy a las 8 de la noche alguien convoca una marcha de un lado o de otro, entonces el señor que tiene planificado en la panadería su harina y tiene que hacer sus cachitos, de repente se le queda frío los cachitos y pierde la inversión. O sea, todo ese tipo de cosas. Y quizás soy muy folclórico y hago ejemplos muy pequeños, pero es para que entendamos lo que es la dinámica del ciudadano, ¿no? Claro, al final la magnitud. La magnitud de no ser capaces, de no ser maduros, digamos, como sociedad. Nosotros somos un país todavía relativamente joven en términos de nuestra república, pero ya tenemos 25 años en este conflicto. Y después, quienes hoy gobiernan desde hace 25 años, todavía sienten que tienen heridas vivas del proceso anterior, de los 40 años. O sea, aquí no podemos sentarnos digamos, a elucidar, a buscarle las soluciones a las heridas que sentimos los venezolanos que no hemos compaginado con las políticas públicas de los últimos 25 años. Y los líderes políticos no son capaces de preguntarle, y con los líderes políticos de oposición, a los que hoy están en el gobierno, cuáles son las heridas que tú sientes que ocurrieron en los 40 años anteriores. Vamos a superarlas juntos, vamos a buscar, si tenemos que buscar los culpables y las soluciones, vamos a hacerlo juntos, pero salgamos de este tiquitiquitique, o sea, es todos los domingos el almuerzo familiar con la misma pelea, con tu suegra, con tu esposa, con tu suegro, por el mismo tema que pasó hace 10, 20, 15 o ayer. Démosle soluciones a la realidad venezolana, porque se nos están yendo los tiempos. La semana pasada veía una noticia que en China los niños de 6 años ya tienen una educación donde obligatoriamente tienen que ver inteligencia artificial. Y nosotros aquí estamos viendo artificialmente si algún día somos inteligentes, porque nuestros niños todavía están... O sea, le estamos dando un futuro total y completamente, estamos negando el futuro a nuestros hijos. No estamos preparados realmente para el futuro y para los próximos escenarios. Para la competitividad, si volvemos al tema salarial, los sistemas productivos han cambiado en el mundo. Y cuando cambian los sistemas productivos, las formas de producir, cambian los tipos de empleo, los tipos de trabajo y también el tipo de pensamiento del empresario. Y nosotros seguimos discutiendo de la retroactividad de la ley, porque eso fue positivo cuando lo propuso Perencejo o Sutanito en su gobierno. Señores, adaptémonos a la modernidad. Hablemos con nuestras universidades. Hoy quizás, y las universidades han evolucionado, pero en Singapur, por ejemplo, ser maestro, ser profesor, ser educador es un reto familiar. La gente se siente orgullosa de hacerlo, pero es porque tienen buenos salarios, pero tienen que actualizarse casi cotidianamente a lo que pasa en el mundo para que el país no vaya en retroceso. Aquí no, aquí los educadores demandan cotidianamente mejores salarios y hacen de tripas corazón. Y tú ves en un pueblito cuando, por ejemplo, me tocó ir a la Gran Sabana
a Santa Elena de Guairén, estando en la Cruz Roja, y hablaba con la gente porque hubo un desastre natural y fuimos allá a apoyar, y tú oías, una maestra te da biología, matemática, pero te da de primero, segundo, tercero. Más bien hay que hacer una estatua a esa maestra. Y quizás hay que hacer una estatua también al sistema público que logra mantener esa maestra, porque no sabe, casi un milagro que lo sostenga. Bueno, es que no podemos hacer algo por todos los educadores del país. O sea, mis diferencias políticas con los personeros del oficialismo están por encima del futuro de mis hijos. Yo no juego ahí. Como así tampoco juego en los que creen que este país se soluciona cayéndonos a piña o pidiéndole a un tercero que se nos meta con unas armas. Mira, cuando yo era presidente de Fedecámara, hicimos un encuentro que se llamó Caminos de Negociación. Y ahí estudiamos el conflicto bélico colombiano, 50 años de guerra civil. Estudiamos el acuerdo del Viernes Santo de Irlanda, un conflicto político entre Irlanda del Norte y los ingleses. Y estudiamos el acuerdo tunecino. 3 casos distintos, 3 idiomas distintos, 3 problemas con realidades distintas, religiosos, económicos y sociales. Y todos se pusieron de acuerdo. Y nosotros que somos un país joven, que somos, digamos, con el respeto del caso, no somos 4 gatos, somos un país pequeño. No somos capaces de superar unas diferencias y en algunos casos vamos a vivir con unas cicatrices. Pero yo prefiero tener una cicatriz y haber sanado el cuerpo y seguir hacia adelante que seguir recordándome todos los días de la herida y de quién me la hizo. O sea, yo creo que tenemos que crecer como país. Y hoy hay una nueva oportunidad y el voto es una nueva oportunidad de hacerlo, como una herramienta de protesta si quieres protestar, como una herramienta de sanar si todavía sientes una herida porque los procesos electorales anteriores te sientes que no te representaron o no fuiste escuchado. Entonces, no sé, sé que no es fácil, pero hay que hacerlo, hay que tomar el riesgo de intentarlo, porque y yo no hablo por mí, ya uno tiene más o menos la vida hecha. Yo tengo 3 chamos pequeños, mis 3 chamos estudian en Venezuela, quiero que hagan la universidad aquí y quiero que se queden donde llegó su abuelo en 1955 y donde su abuela, igual con mi suegro, o sea, que vieron en Venezuela una patria donde podías desarrollarte. Yo quiero eso para mis hijos. Espacio lleno de oportunidades. Así es, o sea, mis hijos pequeños, nosotros somos fanáticos del fútbol y del fútbol italiano. Y siempre el sueño fue, bueno, verlo con una camisa de la Italia. Pero hoy la Vinotinto me llama más la pasión. Y yo quiero que mis hijos jueguen, pero para que mis hijos jueguen en la Vinotinto, si es que llegan a hacerlo, tienen que desarrollarse aquí. Y eso por eso tenemos todo que aportar. Yo hablo por mis hijos y quiero mi ejemplo vivo para que la gente entienda por qué entré en este camino. Bien, y para hablar más acerca de eso y de ese panorama precisamente electoral y de esa decisión del voto, lo vamos a hacer luego de la pausa.